Todo el mundo se quedó paralizado cuando Steven Seagal llamó a Ronda Rousey solo una luchadora de televisión. Pensó que la había humillado y puesto en su sitio. Pero en el ring se arrepintió ante millones de espectadores. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Las Vegas nunca dormía y aquella semana parecía más despierta que nunca. La ciudad vibraba con una expectación inusual. Los letreros luminosos resplandecían con colores todavía más intensos de lo habitual. Y las avenidas estaban saturadas de turistas y seguidores de artes marciales que habían llegado de distintos rincones del mundo. En los escaparates de los hoteles más lujosos, las pantallas transmitían sin pausa la cuenta regresiva hacia el gran torneo que había sido anunciado como el mayor evento de artes marciales en décadas. Se hablaba de leyendas, de generaciones que se encontrarían en un mismo escenario para mostrar la esencia de sus estilos, de combates de exhibición que unirían tradición y modernidad. Sin embargo, bajo ese envoltorio de espectáculo y ceremonia, todos sabían que lo que atraía la atención de la prensa y del público era otra cosa. La posibilidad de que surgiera un choque de egos capaz de eclipsar todo lo demás. Dentro del centro de convenciones, la atmósfera era sofocante. El aire estaba cargado de murmullos, el sonido de decenas de teclados golpeando sin cesar. Las cámaras preparadas para disparar en ráfagas. Los micrófonos alineados como armas apuntando hacia la mesa principal. Había periodistas de múltiples países, algunos con auriculares traduciendo en tiempo real, otros ya redactando titulares que se publicarían antes, incluso de que la conferencia terminara. Todos estaban convencidos de que esa noche nacería la noticia más explosiva del torneo, y no precisamente por los horarios de los combates ni por los nombres en los carteles oficiales. Fue entonces cuando apareció Steven Seagal. Su entrada no necesitó de palabras ni de gestos exagerados, y sin embargo, cada uno de sus movimientos estaba calculado para transmitir una solemnidad intimidante. Vestía una chaqueta oscura que cubría parte de un guinegro, y sobre su rostro se extendían unas gafas de sol que parecían absurdas en un recinto cerrado, pero que formaban parte inseparable de su imagen. Su andar era lento, deliberado, como si el mundo entero estuviera obligado a adaptarse a su ritmo. Llegó hasta el extremo de la mesa y tomó asiento con una calma que bordeaba la arrogancia. Al ajustar el micrófono, lo hizo con la seguridad de quien piensa que el tiempo se detiene a su voluntad. La sala se agitó, algunos fotógrafos se levantaron para obtener un mejor ángulo, mientras los murmullos se multiplicaban. Pero el murmullo alcanzó un nuevo nivel apenas unos instantes después, cuando por la otra puerta apareció Ronda Rousey. Su contraste con Seagal fue absoluto. No llevaba gafas ni traje vistoso, apenas una chaqueta de entrenamiento bien ajustada y el cabello recogido en una coleta firme. No se detuvo a posar ni a mirar alrededor. Su paso era rápido y seguro, el de alguien acostumbrado a la presión de escenarios más hostiles que aquel. Se sentó con naturalidad, inclinó la cabeza en un saludo breve y dejó las manos sobre la mesa, cruzadas con serenidad. Las cámaras chisporrotearon como fuegos artificiales, conscientes de que en esa imagen se encontraba ya el titular que el mundo esperaba. El moderador trató de cumplir con su papel. Pronunció un discurso sobre la importancia de honrar las tradiciones marciales, de celebrar la diversidad de estilos, de la unión entre el pasado y el presente. Pero sus palabras flotaron como un murmullo distante. Nadie en esa sala estaba allí para escuchar elogios a la historia. Todos aguardaban con ansiedad a que se encendiera la chispa entre las dos figuras que ocupaban los extremos de la mesa. El aire estaba tan tenso que parecía vibrar, como si las paredes contuvieran una tormenta a punto de desatarse. Una periodista levantó la mano y obtuvo la primera pregunta. Se dirigió a Seagal. Su voz tembló apenas por la tensión. Le preguntó cómo veía la presencia de figuras como Chuck Norris, como Ronda Rousey y de otros campeones en el torneo, un evento que había sido presentado como un hito histórico. Seagal guardó silencio durante unos segundos eternos, y luego habló con un tono grave, medido, casi hipnótico. Explicó que él había pasado décadas enteras sumergido en el verdadero espíritu del Aikido, entrenando en Japón con maestros que la mayoría de los presentes no podrían ni comprender. Sus palabras estaban impregnadas de un desprecio disfrazado de filosofía.
Con un gesto amplio de la mano, señaló vagamente hacia el resto de participantes, diciendo que algunos de ellos apenas habían aprendido a lanzar una patada frente a una cámara. Para él, aquello no era arte marcial, era simple coreografía. El murmullo creció como una ola. No había dado nombres, pero todos comprendieron la alusión. El moderador intentó intervenir, pero otro periodista, más atrevido, disparó la pregunta directa. ¿Qué opinaba entonces de Ronda Rousey, que estaba sentada a unos metros de él? Seagal giró apenas la cabeza, lo suficiente para que el público intuyera la dirección de su mirada tras los cristales oscuros. La mueca en sus labios se asemejaba a una sonrisa, aunque no había en ella nada de cordialidad. Con voz baja pero perfectamente audible, dijo que Ronda era, en el mejor de los casos, una atleta talentosa, pero que jamás debía confundirse el espectáculo deportivo con la verdadera maestría marcial. La definió como una luchadora de televisión, un producto creado para el consumo de las masas. Nada más. El silencio en la sala se rompió con un estruendo de murmullos y exclamaciones. La frase se propagó de inmediato entre los periodistas, algunos ya enviándola a sus editores, otros tuiteándola en directo. Una luchadora de televisión resonaba como un golpe seco en el aire. Las cámaras se orientaron hacia Ronda, deseosas de capturar su reacción. Ella permaneció inmóvil. Su expresión era de calma absoluta, los hombros relajados, la mirada fija en un punto indeterminado más allá de las filas de reporteros. Ni una sola línea en su rostro traicionó emoción alguna. Tomó su botella de agua, bebió un sorbo lento, la devolvió a la mesa y siguió observando con la misma serenidad. El silencio fue su respuesta, y ese silencio retumbó más fuerte que cualquier palabra. Seagal, percibiendo la ausencia de respuesta, se animó todavía más. Su voz se elevó, afirmando que no había lugar en las artes marciales para el teatro, ni para quienes creían que unas cuantas victorias en un octágono bastaban para proclamarse maestros. Insinuó que las mujeres, en particular, estaban equivocadas si pensaban que podían ocupar ese espacio reservado a la disciplina y a la tradición. Cada frase que añadía era como arrojar gasolina a una hoguera. Los periodistas anotaban frenéticamente, conscientes de que cada palabra sería titular. Las reacciones eran inmediatas. Algunos se miraban incrédulos. Otros ya sonreían anticipando la tormenta mediática que estallaría en cuestión de minutos. Afuera, en las redes sociales, la cita empezaba a replicarse antes de que la conferencia hubiera terminado. Los teléfonos vibraban en los bolsillos de los asistentes, anunciando la viralización instantánea de la polémica. El moderador, sudando, intentó retomar el control y dirigir las preguntas hacia el calendario del torneo, los horarios de las exhibiciones, los aspectos técnicos. Pero la atención ya estaba perdida. Todo giraba en torno a la fractura que acababa de abrirse en esa sala. Seagal se explayaba en monólogos sobre filosofía, sobre disciplina y armonía, despreciando lo que él llamaba competencias bárbaras. Sus frases eran trampas cuidadosamente tendidas, y los periodistas las recogían como piezas de oro. Mientras tanto, Ronda se mantenía impasible. No había un gesto de frustración, ni una sonrisa irónica, ni un movimiento brusco. Su rostro era una máscara de control, y esa calma empezó a adquirir un poder inesperado. Donde todos esperaban una réplica airada, una confrontación verbal, encontraron silencio. Y el silencio en ese contexto era más atronador que cualquier grito. Cuando la conferencia llegó a su fin, el moderador agradeció la asistencia, aunque su voz parecía apagada en comparación con la energía que había invadido la sala. Ronda se levantó la primera, saludó con un gesto breve y se marchó sin decir una sola palabra. Los periodistas la persiguieron con preguntas a gritos, intentando arrancar alguna declaración que incendiara aún más el ambiente. Pero lo único que quedó fueron los pasos firmes de ella, alejándose hacia el pasillo. Seagal permaneció en su asiento, erguido, con la tranquilidad de quien cree haber impuesto su visión. Los flashes todavía lo iluminaban, los micrófonos se extendían en su dirección. Creía haber ganado esa primera batalla con la fuerza de sus palabras, pero lo que no comprendía era que el silencio de Ronda había encendido una expectativa mucho más peligrosa. En cuestión de horas, su frase recorrió el mundo digital. Apareció en memes, en titulares, en comentarios airados y burlas sarcásticas.
Unos la repetían para celebrar su desprecio, otros para ridiculizarlo. Y en medio de ese caos, la figura de Ronda, inmóvil, silenciosa, comenzaba a transformarse en un enigma irresistible. Nadie lo sabía aún, pero aquella ausencia de respuesta había sembrado el inicio de un fenómeno que pronto crecería más allá de la sala de prensa, más allá del torneo mismo, más allá incluso de las reputaciones individuales. Era el comienzo de un conflicto que redefiniría la manera en que millones de personas entenderían las artes marciales. Esa noche, mientras Las Vegas continuaba iluminada por neones y llena de bullicio, los ecos de lo ocurrido en la conferencia se repetían en cada rincón. En los bares, los taxistas hablaban del comentario de Seagal. En los hoteles, los turistas veían el clip repetido en bucle en los canales deportivos. En Internet, el debate ardía sin freno. Y en el centro de todo, entre las palabras altisonantes de un maestro autoproclamado y el silencio impenetrable de una campeona, había nacido la chispa de un conflicto que no tardaría en convertirse en un incendio. La frase de Steven Seagal había quedado suspendida en el aire como una nube tóxica, y en las horas que siguieron se expandió por todo el mundo con la velocidad de un incendio. Para cuando la noche cubrió Las Vegas con su resplandor de neón, el comentario ya se había multiplicado en miles de publicaciones, en titulares que competían entre sí para ser los más escandalosos, en fragmentos de video que se repetían una y otra vez en las redes sociales. Una luchadora de televisión, repetían los presentadores de noticias deportivos, algunos con una sonrisa socarrona, otros con una indignación contenida. La cita se convirtió en un eslogan inmediato, un arma de doble filo que dividió a la audiencia en dos campos opuestos. Un sector de los seguidores de artes marciales, los más tradicionalistas, aplaudían las palabras del actor convertido en maestro. Decían que tenía razón, que las artes marciales no eran un espectáculo para estadios ni para cámaras de televisión, que el verdadero camino estaba en los dojos silenciosos, en la disciplina rígida, en la práctica sin público. En foros especializados aparecían hilos kilométricos defendiendo la idea de que los combates de la UFC eran, en el mejor de los casos, un deporte de contacto, pero nunca un arte. Seagal era el portavoz de esa visión, y su voz adquiría un peso inesperado en ese contexto. Pero había otro sector, igualmente apasionado, que reaccionó con furia. Para ellos, Seagal no era más que una reliquia arrogante, un hombre que vivía de glorias pasadas y que no entendía lo que Ronda había significado para el mundo. Recordaban que ella había abierto la puerta a miles de mujeres en un deporte dominado por hombres, que había conquistado medallas olímpicas, que había sido pionera en los combates estelares de la UFC. Decían que sin ella, la historia del deporte sería distinta, más pobre y más injusta. En cuestión de horas, el debate dejó de ser sobre la autenticidad del aikido o del judo y se transformó en un enfrentamiento cultural sobre género, tradición y modernidad. Mientras tanto, Seagal parecía disfrutar de la tormenta que había provocado. A la mañana siguiente apareció en un programa matutino, sentado en un sillón de cuero, rodeado de luces brillantes y cámaras que lo enfocaban con devoción. Llevaba el mismo atuendo negro, las mismas gafas oscuras, y hablaba con su voz grave, pausada, como si cada palabra fuera una revelación. Explicaba que había entrenado en Japón con verdaderos maestros, que había absorbido la esencia de una filosofía que no podía ser comprendida por quienes buscaban la fama y el dinero. Cuando el presentador le preguntó directamente si creía que Ronda tenía algo de auténtico en su estilo, Seagal sonrió condescendiente y repitió: «Es fuerte, es atlética, no lo niego, pero lo suyo es espectáculo. Lo mío es vida». Las cadenas televisivas repitieron ese fragmento hasta el cansancio. En paralelo, los teléfonos de los periodistas vibraban con notificaciones de que Ronda, en cambio, no había dicho una sola palabra desde la conferencia. No había dado entrevistas, no había publicado en redes, no había hecho declaraciones. Su silencio se convirtió en noticia. Rousey se niega a responder, decían los titulares, aunque en realidad su ausencia era más compleja que eso. En la soledad de su gimnasio, antes de que el sol se levantara, Ronda ya estaba trabajando.
El lugar estaba vacío salvo por un conserje que barría cerca de la puerta, y los ecos de sus movimientos resonaban en las paredes cubiertas de tatamis. Se quitó la chaqueta, estiró los músculos en silencio, y comenzó su rutina con la concentración de quien se prepara no para un combate, sino para una batalla mucho más profunda. Cada caída controlada en la lona, cada llave practicada contra la resistencia invisible, se convertía en una respuesta no pronunciada, en un argumento que se escribía con el cuerpo. A media mañana llegó uno de sus compañeros de entrenamiento, bostezando todavía, sorprendido de verla sudando con tanta intensidad. «Ya llevas horas aquí, ¿no?», preguntó con una sonrisa nerviosa. Ella asintió sin mirarlo demasiado y lo invitó con un gesto a ponerse el gi y subir al tatami. En cuanto él estuvo listo, lo agarró por la manga y lo lanzó con la precisión de un relámpago. Cayó sobre la lona con un golpe seco, y antes de que pudiera levantarse del todo, ella ya estaba otra vez encima, repitiendo la llave, perfeccionándola, ajustando cada movimiento. Su compañero rió, jadeando. «¿Sigues pensando en lo de ayer?», preguntó, casi en broma. Ella no respondió. Lo volvió a levantar, lo volvió a lanzar, una y otra vez, hasta que él quedó exhausto y ella apenas mostraba señales de fatiga. En su interior, el insulto de Seagal no ardía como un fuego de ira, sino como un carbón encendido que mantenía constante el calor de la determinación. No necesitaba ingeniosas réplicas ni frases lapidarias. Sus músculos, su disciplina, su control serían la respuesta. La frase de su madre, escrita años atrás en un cuaderno que aún conservaba, regresaba a su mente. La disciplina importa más que las palabras. Déjalos hablar. Tú actúa. Fuera del gimnasio, sin embargo, el ruido no dejaba de crecer. Cientos de reporteros acampaban en las afueras de su hotel, algunos incluso en las calles cercanas al gimnasio, esperando arrancarle un comentario. Cada vez que salía con la bolsa al hombro y el rostro serio, se levantaban los micrófonos, los flashes cegaban y las preguntas se atropellaban. ¿Cree que Seagal tiene razón? ¿Las mujeres tienen un lugar en las artes marciales? ¿Le responderá en el ring? Ella seguía caminando, apretaba el cierre de la bolsa, miraba hacia adelante y desaparecía en el vehículo que la esperaba. Su silencio era absoluto, pero cada negativa suya se convertía en titulares todavía más llamativos. Los medios descubrieron pronto que el silencio de Ronda tenía más impacto que cualquier declaración de Seagal. Mientras él repetía las mismas frases altisonantes en entrevistas y programas de televisión, ella se convertía en una figura enigmática, un muro inexpugnable detrás del cual todos querían asomarse. Y esa ausencia de palabras empezó a interpretarse como una forma de resistencia. Algunos decían que estaba intimidada, otros que estaba preparando una respuesta en el ring, otros que su disciplina era tan grande que se negaba a caer en el juego del insulto. En un noticiario nocturno, un panel de expertos discutía apasionadamente sobre el tema. Uno de ellos afirmaba que Seagal había humillado a Ronda públicamente, que el silencio era una muestra de debilidad. Otro lo contradijo de inmediato. «No, lo que estamos viendo es algo mucho más inteligente. Ella está utilizando el silencio como un arma. Cuanto más habla él, más crece la expectativa sobre lo que ella hará. Y cuando finalmente responda, no será con palabras, será con hechos». El público en el estudio aplaudió con entusiasmo, reflejando la división de opiniones que se extendía como una grieta en la sociedad. Para Ronda, sin embargo, nada de eso importaba. En la soledad de su habitación de hotel, bajo la luz tenue de una lámpara, abrió el viejo cuaderno donde su madre le había escrito frases de motivación durante los años más duros de su carrera. Las páginas estaban gastadas, las letras un poco descoloridas, pero cada palabra tenía todavía el peso de una lección aprendida. «Deja que hablen, tú demuestra. La fuerza verdadera está en resistir, no en gritar. El silencio es el eco del control». Cerró el cuaderno y miró su reflejo en la ventana oscura. No veía en él a una víctima de un insulto, sino a una luchadora preparada para algo mucho más grande que un combate de exhibición. Mientras tanto, Seagal seguía multiplicando sus apariciones. En cada una repetía con más énfasis que Ronda era un producto del marketing, que jamás había enfrentado a un verdadero maestro,
que lo suyo era deporte y lo suyo, en cambio, era arte. Su tono era de superioridad, de condescendencia, y aunque atraía la atención, también empezaba a sembrar dudas entre algunos de sus propios seguidores. Cuanto más hablaba, más quedaba claro que necesitaba justificar su grandeza con palabras, mientras que ella seguía creciendo en silencio. La ciudad se convirtió en un campo de batalla invisible. En bares y restaurantes, en taxis y casinos, la gente discutía acaloradamente. ¿Era Seagal el guardián de la tradición o un arrogante aferrado al pasado? ¿Era Ronda una deportista sobrevalorada o una pionera injustamente despreciada? Cada conversación parecía un reflejo de la división que las palabras de él y el silencio de ella habían creado. La chispa encendida en la conferencia no se había apagado. Muy por el contrario, estaba alimentando un incendio que se expandía sin control. Y en el centro de ese incendio, Ronda Rousey seguía en silencio, afilando su respuesta en cada entrenamiento, en cada llave, en cada caída practicada sobre la lona. Era un silencio cargado de energía, un silencio que ya no era vacío, sino una espada guardada en su funda, esperando el momento justo para desenvainarse. Así, mientras Seagal se regodeaba en entrevistas y declaraciones, convencido de haber marcado la narrativa, Ronda trabajaba en la sombra, con la calma de quien sabe que las palabras se las lleva el viento, pero los hechos quedan grabados en la memoria. Y la tensión, como una cuerda demasiado estirada, estaba a punto de alcanzar un punto de ruptura. El silencio, lejos de ser una retirada, se estaba convirtiendo en un arma implacable. Y el mundo, aunque todavía no lo entendía, pronto lo descubriría. El silencio de Ronda, que en un principio había parecido un gesto menor, terminó por convertirse en el epicentro de todo lo que ocurría alrededor del torneo. Los medios no hablaban ya de los horarios de las exhibiciones, ni de los campeonatos oficiales. Tampoco se comentaban con el mismo fervor los nombres de los otros competidores que habían llegado desde diferentes rincones del planeta. Todo giraba en torno a la tensión entre Steven Seagal y Ronda Rousey, entre sus palabras y su silencio, entre la arrogancia de uno y la disciplina contenida de la otra. Era como si el resto del evento hubiera quedado relegado a un segundo plano, reducido a simple decoración de un escenario preparado para un choque inevitable. Los organizadores no tardaron en comprenderlo. En un principio habían tratado de suavizar el asunto, convencidos de que se trataba de un simple altercado mediático, de esos que estallan en una conferencia de prensa y se apagan al cabo de unas horas. Pero lo que estaba ocurriendo se había desbordado. El comentario de Seagal y la respuesta muda de Ronda habían trascendido los límites del torneo. Era ahora un fenómeno cultural. Las ventas de entradas se dispararon de manera inesperada, y el número de espectadores interesados superaba con creces lo planeado. El interés era tal que los propios patrocinadores presionaron a la organización para aprovechar la oportunidad. Y fue así, bajo la presión de quienes buscaban convertir la polémica en oro, que nació la idea de organizar un combate especial, una exhibición que enfrentaría cara a cara a Seagal y a Ronda. El anuncio fue hecho en una segunda conferencia, y lo que en la primera había sido tensión, en esta se transformó en un huracán. El salón estaba repleto hasta lo imposible, con periodistas apiñados incluso en los pasillos y cámaras amontonadas unas sobre otras en busca de un ángulo privilegiado. El murmullo era constante, y en cada rostro podía leerse la expectativa de que aquella jornada sería histórica. Cuando los organizadores confirmaron que, en efecto, habría una exhibición entre ambos, los gritos y las exclamaciones se multiplicaron como si se tratara del anuncio de una final de campeonato mundial. Steven Seagal fue el primero en tomar la palabra. Subió al estrado con la misma parsimonia de siempre, vestido de negro y con las gafas oscuras que parecían formar parte inseparable de su piel. Sus movimientos eran lentos, teatrales, calculados para proyectar control. El murmullo se apagó en cuanto tomó asiento. Cuando uno de los periodistas le preguntó si aquel combate representaba para él una verdadera prueba de su arte contra el de Ronda, Seagal dejó escapar una sonrisa breve y habló con un tono bajo pero cargado de superioridad. No, dijo, él no esperaba nada, porque no había nada que esperar. Estaba convencido de que lo que él representaba
Era un nivel de verdad que no podía ser imitado ni derrotado. Añadió que lo que mostraría en el tatami no podía fingirse y que frente a una maestría auténtica, cualquier espectáculo se derrumbaba. El comentario cayó como una sentencia. Los periodistas escribieron febrilmente. Algunos ya enviaban titulares como Seagal promete humillar el espectáculo o autenticidad contra mercadotecnia. Otro reportero se atrevió a preguntar si Ronda era digna de compartir el tatami con él. Seagal se inclinó hacia el micrófono y en un tono grave, casi amenazante, respondió que ella tenía sus seguidores, tenía sus videos, sus carteles luminosos y sus medallas, pero que jamás se había enfrentado a un verdadero maestro, y que lo aprendería de la forma más dura. En la sala hubo un murmullo inquieto, un temblor en el aire. Los periodistas se giraron hacia el otro extremo de la mesa, donde Ronda esperaba su turno. Ella estaba vestida con un sencillo chaquetón azul marino, con el cabello recogido firmemente y la espalda recta, proyectando una calma imperturbable. Los flashes se dispararon con tal intensidad que por momentos la cegaban, pero ella no apartó la vista del frente. La pregunta inevitable surgió desde el público. Ronda, ¿tiene usted alguna respuesta a lo que acaba de decir Seagal? ¿Cree que esta demostración servirá para saber quién es el mejor? Se produjo un silencio absoluto. Ella bajó ligeramente la mirada hacia sus manos entrelazadas sobre la mesa y después la levantó, observando con serenidad la sala repleta de rostros ansiosos. Los segundos pasaron, 5, 10, 15, y no pronunció una sola palabra. Los murmullos crecieron, la impaciencia se hizo palpable, y justo cuando parecía que finalmente hablaría, Ronda se puso de pie. Se inclinó con una reverencia respetuosa hacia el moderador, dio media vuelta y abandonó el estrado en completo silencio. Las cámaras la siguieron como una sombra. Su salida fue filmada desde todos los ángulos posibles, y en cuestión de minutos circulaba ya por todo Internet. En las redes sociales comenzaron a proliferar interpretaciones. Unos decían que se había intimidado, otros aseguraban que estaba preparando algo más grande, otros que su silencio era el arma más poderosa contra un adversario que vivía de sus palabras. Lo que quedó claro era que nadie permanecía indiferente. El hashtag #SilenceSpeaks empezó a crecer, y antes de que terminara el día, ya era tendencia mundial. Mientras tanto, Seagal aprovechaba el vacío. Rodeado de micrófonos, declaró con desdén que ella podía marcharse cuantas veces quisiera, pero eso no cambiaría la verdad. Que el mundo vería lo que él ya sabía. Se mostraba sereno, satisfecho, como si hubiera ganado un segundo asalto antes de siquiera entrar al tatami. En las calles de Las Vegas la polarización era evidente. Afuera de los hoteles se reunían multitudes de aficionados con pancartas. De un lado, los defensores de Seagal, en su mayoría hombres mayores, lo llamaban el guardián de la tradición y levantaban carteles con su rostro en poses de aikido. Del otro lado, grupos de jóvenes y mujeres sostenían pancartas con frases de apoyo a Ronda, con consignas que se convirtieron en cánticos. Ronda demuestra, Ronda no necesita hablar. El contraste era un reflejo de lo que ocurría en la sociedad. Un enfrentamiento de generaciones, de visiones, de géneros, de lo que significaba realmente el arte marcial en pleno siglo XXI. Los medios internacionales se alimentaban del conflicto. Los noticiarios dedicaban programas enteros a analizar la situación. Algunos recurrían a expertos para debatir sobre la diferencia entre deporte y arte marcial. Otros entrevistaban a fanáticos que defendían con pasión a su ídolo. Los titulares eran cada vez más incendiarios. Seagal contra Rousey, más allá del tatami. La batalla cultural de las artes marciales. La voz contra el silencio. La tormenta mediática había alcanzado una magnitud que ni los propios organizadores hubieran imaginado. En los bares, en los restaurantes, en los casinos, el tema de conversación era siempre el mismo. Incluso aquellos que nunca habían visto un combate de artes marciales opinaban ahora con firmeza. Un taxista aseguraba que Seagal era un farsante que se escondía detrás de frases solemnes, mientras que su pasajero juraba que un maestro verdadero no necesitaba demostrar nada. Las discusiones estallaban en cualquier rincón, convirtiendo a la ciudad en un campo de debate constante.
En los foros en línea y en los programas de análisis deportivo, la discusión tomó un matiz simbólico. Ya no se trataba de si Ronda podría vencer a Seagal en una demostración, sino de lo que representaba cada uno. Seagal era visto por muchos como la encarnación de un pasado arrogante, cerrado, convencido de que la tradición era un muro infranqueable. Ronda, en cambio, se había convertido en un símbolo de resistencia, de modernidad, de inclusión. Su silencio no era percibido como una retirada, sino como la paciencia de quien sabe que la verdadera respuesta llegará en el momento adecuado. Todo apuntaba hacia un mismo destino. La chispa inicial de una conferencia había desencadenado una tormenta que ya no podía detenerse. Los organizadores, presionados por patrocinadores y alimentados por el fervor del público, se preparaban para hacer de aquella exhibición el evento central del torneo. El enfrentamiento dejó de ser un simple añadido al programa. Se convirtió en el núcleo mismo de toda la semana. Ronda lo sabía. En la calma de sus entrenamientos seguía puliendo cada movimiento, consciente de que el mundo esperaba de ella no una frase ingeniosa, sino un acto contundente. Seagal también lo sabía, y por eso multiplicaba sus palabras, convencido de que podía moldear la narrativa a su favor. La tensión crecía como una ola que se levantaba imparable, y todos sabían que pronto se estrellaría con una fuerza imposible de ignorar. El silencio de Ronda había dejado de ser un vacío. Era un arma, y cada segundo que pasaba sin pronunciar una palabra, cargaba esa arma con más fuerza. Y cuando llegara el día de la exhibición, el estruendo de ese silencio caería sobre la arena, con más peso que cualquier discurso. La tormenta ya estaba desatada, y el mundo entero esperaba el rayo que habría de partir la oscuridad. La tormenta que había comenzado en aquella primera conferencia ya no era un simple fenómeno mediático, sino un huracán que envolvía a toda la ciudad de Las Vegas. Los neones brillaban más fuertes, las calles estaban más llenas, y el murmullo incesante de la multitud llevaba siempre el mismo nombre en los labios: Ronda Rousey y Steven Seagal. Lo que debía ser un torneo celebrado como homenaje a la diversidad de estilos, se había reducido a una sola pregunta, repetida en bares, restaurantes y casinos. ¿Qué ocurriría cuando ambos se enfrentaran en la demostración anunciada? Los organizadores, que en un principio habían dudado, ahora sabían que habían apostado bien. Las entradas se habían agotado en apenas unas horas después del anuncio oficial, y los precios en la reventa alcanzaban cifras desorbitadas. Los hoteles colgaban carteles de "no hay habitaciones disponibles", y los casinos ofrecían paquetes especiales que incluían retransmisiones en directo del evento. Todo en la ciudad parecía girar en torno a esa cita, como si Las Vegas entera hubiera sido devorada por la expectativa. La tensión se sentía incluso en la manera en que los medios internacionales cubrían la noticia. Cada canal ofrecía análisis, debates y reportajes especiales. Algunos hacían hincapié en la importancia del aikido y la tradición que Seagal decía representar, mientras otros exaltaban la trayectoria de Ronda, sus medallas olímpicas, su carrera en la UFC y su condición de pionera. Los programas nocturnos reían con sketches satíricos, donde imitadores parodiaban al actor con sus gafas oscuras y su tono solemne, contraponiéndolo con una Ronda silenciosa que simplemente lanzaba a sus rivales contra una lona invisible. Incluso los noticieros más serios dedicaban segmentos diarios al tema. El mundo entero parecía haberse detenido para esperar el enfrentamiento. En medio de este torbellino, Steven Seagal se encontraba en su entorno favorito, rodeado de cámaras, micrófonos y periodistas ansiosos por registrar cada palabra suya. En su camerino, dispuesto con lujos y rodeado de asistentes, se mostraba tan imperturbable como siempre. Vestido con su habitual atuendo negro, hablaba como un predicador convencido de tener la verdad en la palma de la mano. Repetía con ligeras variaciones que él no lucharía contra Ronda, sino que le daría una lección, que su demostración sería una clase magistral sobre la diferencia entre movimiento y maestría, entre espectáculo y verdad. Cada frase salía de sus labios como un decreto, y los reporteros lo recogían con avidez, sabiendo que sus palabras alimentarían otra oleada de titulares. Algunos periodistas más osados le preguntaban si no temía que el combate pudiera poner en riesgo su reputación. Después de todo, la expectativa era enorme,
y las comparaciones inevitables. Seagal, sin cambiar su expresión, respondía con un deje de desprecio. Un maestro no puede ser humillado por un estudiante, decía. La verdadera maestría está más allá del juicio de los demás. Lo que yo represento no puede ser derrotado. Sus asistentes asentían, sus seguidores lo aplaudían, y el aire en esa sala se impregnaba de la convicción de un hombre que se veía a sí mismo como invulnerable. Mientras tanto, al otro lado del pasillo, en la soledad de una sala de entrenamiento improvisada, Ronda vivía una preparación completamente distinta. Había prohibido la entrada de periodistas y cámaras. No había flashes, no había micrófonos, solo el sonido de su respiración y el roce de la cinta adhesiva mientras su entrenador envolvía con cuidado sus muñecas. La luz era tenue, el aire estaba impregnado del olor a sudor y tatami, y la atmósfera era la de una cueva silenciosa donde se gestaba algo profundo. Su entrenador hablaba en voz baja, consciente de que las palabras eran pocas las que podían ser útiles en ese momento. Le recordaba que lo que estaba por enfrentar ya no era solo un combate de exhibición, que él lo había transformado en un símbolo, en una declaración contra todo lo que ella representaba. Le decía que el mundo la observaba, que millones de personas habían depositado en ella sus esperanzas, que cada mujer que había sido relegada en un dojo, cada joven que había escuchado que no tenía sitio en la lona, la vería ahora como un reflejo de sí misma. No basta con ganar, le dijo con suavidad. Tienes que demostrarlo por todas. Ronda lo escuchó en silencio, sin interrumpir, sin mostrar nerviosismo. Cuando el entrenador terminó de asegurar la última venda, levantó la mirada y respondió con una sola frase. No las defraudaré. Era una promesa dicha, con una voz tranquila, sin alardes, pero con una certeza que no necesitaba adornos. Después se levantó, estiró los brazos y comenzó a moverlos con la fluidez de alguien que ha repetido los mismos gestos miles de veces. Su mente se concentraba en los movimientos, en las transiciones, en la precisión absoluta. Recordaba cada entrenamiento, cada caída, cada golpe recibido y devuelto. Su preparación no era física únicamente, era también mental, un proceso de purificación donde dejaba atrás el ruido exterior para concentrarse en lo único que importaba, el combate que se avecinaba. La diferencia entre ambos era evidente. Mientras Seagal buscaba dominar el relato con palabras, ella lo hacía con silencio. Mientras él construía una imagen de grandeza a través de entrevistas y declaraciones, ella construía la suya en la intimidad, sudando y repitiendo movimientos con la misma determinación de siempre. El contraste era tan radical que los medios lo utilizaron como recurso narrativo. El ruido contra la calma, la arrogancia contra la disciplina, el pasado contra el presente. En las calles, esa dualidad se reflejaba con fuerza. Afuera de los hoteles y en las avenidas principales, los fanáticos de ambos bandos se enfrentaban con cánticos y pancartas. Los seguidores de Seagal mostraban carteles con frases como «El maestro de maestros» y «La tradición no se derrota». Los de Ronda respondían con letreros que decían «El silencio habla más fuerte y ella lucha por todos». A cada hora que pasaba, las discusiones se hacían más intensas, a veces rayando en peleas físicas. La ciudad se había convertido en un espejo del conflicto, un campo simbólico donde se libraba la misma batalla antes de que ambos siquiera pusieran un pie en el tatami. Dentro de los casinos, donde el dinero siempre encontraba manera de entrar en juego, las apuestas sobre el resultado de la exhibición crecían sin parar. Algunos estaban convencidos de que Seagal se impondría con su aikido, otros que Ronda lo aplastaría con su judo y su experiencia en la UFC. Los corredores de apuestas se frotaban las manos ante el espectáculo. La tensión no solo atraía miradas, sino también fortunas. Las cadenas de televisión reforzaban el clima, emitiendo documentales de última hora sobre la carrera de Seagal, mezclados con recopilaciones de las peleas más icónicas de Ronda. El enfrentamiento era presentado como algo más grande que un simple combate. Una batalla de filosofías, de épocas, de géneros. La narrativa estaba servida, y el público la devoraba con ansias. Y mientras tanto, en la calma de su sala de entrenamiento, Ronda practicaba lanzamientos con compañeros de mayor peso y fuerza,
preparándose para todas las eventualidades. Una y otra vez los derribaba, los sujetaba, los liberaba, repitiendo los movimientos hasta que se volvían instinto puro. A cada caída, a cada agarre, ella sentía que no estaba luchando solo contra un hombre, sino contra todo un discurso, contra décadas de prejuicios, contra la soberbia de quienes pretendían decidir quién merecía llamarse artista marcial. La espera, así, se convirtió en parte del combate mismo. La tensión crecía a cada minuto, como una cuerda que se tensaba demasiado y que en cualquier momento debía romperse. El ruido exterior no hacía más que aumentar, pero en el centro de todo, entre el bullicio ensordecedor y el silencio sereno, se mantenían dos figuras que se preparaban a su manera para el choque. Él, con palabras que buscaban aplastar, y ella, con un silencio que se volvía cada día más poderoso. Así avanzaban los días previos a la exhibición. La ciudad hervía, el mundo entero observaba, y cada latido de la espera acercaba más el instante en que la tensión se rompería para siempre. El contraste no podía ser más evidente, y precisamente en ese contraste residía la fascinación que mantenía a millones de ojos atentos, porque todos sabían que el desenlace no se daría en entrevistas ni en titulares, sino en el tatami, bajo las luces implacables de la arena. Y en esa espera, entre el rugido de la multitud y la calma de los entrenamientos, se estaba forjando la batalla que ya no pertenecía solo a Seagal ni a Ronda, sino a todos los que, de un lado u otro, habían depositado en ellos sus creencias, sus miedos y sus esperanzas. La ciudad esperaba, el mundo esperaba, y ellos también, aunque de maneras radicalmente distintas. Y la cuerda, cada vez más tensa, estaba a punto de quebrarse. La espera había llegado a su fin. Durante días, Las Vegas se había convertido en un hervidero de rumores, apuestas y discusiones interminables. Y aquella noche la ciudad vibraba con una expectación que superaba incluso los grandes combates de boxeo que habían marcado su historia. El aire estaba impregnado de electricidad, y los neones de la Strip parecían más intensos, como si acompañaran con su brillo el pulso acelerado de miles de personas que aguardaban el enfrentamiento. El torneo en sí, con todos sus nombres y peleas programadas, había quedado relegado a un segundo plano. Nadie hablaba ya de los demás competidores, ni de los horarios, ni de las ceremonias. El mundo entero esperaba ver el choque de filosofías convertido en carne y hueso. Ronda Rousey frente a Steven Seagal. Dentro del recinto, el ambiente era casi insoportable. El rugido de la multitud llenaba cada rincón. Un murmullo ensordecedor que subía y bajaba de intensidad como las olas de un mar embravecido. En las primeras filas, las celebridades se agolpaban con rostros expectantes, algunos con sonrisas nerviosas, otros con la seriedad de quien sabe que está presenciando un momento que pasará a la historia. Los comentaristas, con sus auriculares y micrófonos, apenas podían contener la emoción. Uno de ellos, mirando la pantalla donde aparecían imágenes del público, se inclinó hacia su compañero y murmuró: «No importa lo que pase después de esto. Este combate es el verdadero evento principal». La organización había preparado la puesta en escena con todo el dramatismo posible. Las luces se apagaron de golpe y el rugido de la multitud alcanzó un clímax. En las pantallas gigantes comenzó a proyectarse una recopilación de imágenes. Fragmentos de las declaraciones de Seagal, la salida silenciosa de Ronda de la conferencia, titulares de periódicos y publicaciones de redes sociales. La voz del narrador retumbó en el estadio, presentando la exhibición no como un simple encuentro, sino como el choque entre tradición y modernidad, entre el ruido y el silencio, entre la arrogancia y la disciplina. Primero fue llamado Seagal. Apareció en la entrada principal acompañado de un séquito de asistentes, con su GI negro impecable y una túnica amplia que acentuaba la solemnidad de su figura. Caminaba con paso lento, casi ceremonial, como un emperador que desciende al campo de batalla. Su rostro permanecía imperturbable, oculto en parte tras las gafas oscuras, y su gesto transmitía la confianza de quien cree tener la victoria asegurada. El público lo recibió con una mezcla de vítores y abucheos. Sus seguidores lo aclamaban levantando pancartas con frases como «El maestro de maestros» y «La tradición no muere».
mientras otros lo recibían con burlas y silbidos. Él, sin embargo, no pareció inmutarse. Levantó una mano en señal de saludo y se dirigió hacia el tatami con la calma de quien piensa estar a punto de impartir una lección. La música cambió de tono. El presentador pronunció el nombre de Ronda Rousey y la arena explotó en un rugido ensordecedor. La ovación fue tan atronadora que parecía sacudir las paredes del recinto. Ronda apareció sin séquito, vestida con un atuendo sencillo de entrenamiento. El cabello recogido en la ya característica coleta. Sin adornos ni espectáculo. Caminaba con paso firme, directo, con la mirada clavada en el tatami. No necesitaba luces ni artificios. Su presencia, por sí sola, bastaba para encender a la multitud. Cuando subió al tatami, se inclinó hacia el público en un gesto respetuoso, y después se colocó frente a Seagal, con una serenidad que contrastaba con la tensión que dominaba el ambiente. El árbitro explicó las reglas básicas. Se trataba de una exhibición, no de un combate oficial. El objetivo era mostrar estilos, no knockouts ni sumisiones definitivas. Sin embargo, el público sabía que esas palabras eran pura formalidad. Nadie había venido a ver una simple demostración de cortesía marcial. Todos esperaban un choque real, un enfrentamiento que resolviera las semanas de tensión acumulada. El árbitro levantó la mano y dio la señal. La multitud enmudeció de golpe. El silencio fue tan repentino que se escuchaba hasta la respiración de los primeros espectadores en la fila. Seagal dio el primer paso. Avanzó con movimientos fluidos, extendiendo la mano para intentar atrapar la muñeca de Ronda en uno de sus clásicos agarres de Aikido. Sus gestos eran elegantes, coreografiados con la misma solemnidad que en sus exhibiciones habituales. Pero Ronda no era un discípulo cooperativo, ni un actor preparado para dejarse llevar. Con un giro rápido y preciso, retiró la mano antes de que el agarre se cerrara y se movió a un lado, dejándolo ligeramente desequilibrado. El público estalló en un murmullo excitado. Seagal frunció el ceño y avanzó de nuevo, esta vez con más rapidez, buscando atrapar su brazo y forzar una llave. Ronda reaccionó con la calma de alguien que ha entrenado miles de veces la misma situación. Desvió su ataque con un movimiento sutil de cadera, colocándose en posición de ventaja. Seagal logró evitar la caída en el último momento, pero el amago bastó para que el público se levantara de sus asientos y comenzara a corear el nombre de Ronda. ¡Ronda! 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 El rostro de Seagal se tensó. Su serenidad comenzaba a resquebrajarse. Se giró hacia el público con un gesto de impaciencia y murmuró unas palabras al micrófono más cercano. Esto no es pelear. Esto es evasión. No tiene valor. Pero sus palabras fueron ahogadas por los gritos de la multitud. Ronda no respondió. Dio un paso adelante y cerró la distancia. Sus brazos buscaron el control de su torso y, en un movimiento fluido, aplicó un barrido de pierna que obligó a Seagal a retroceder tambaleante. Aunque no cayó, el desequilibrio fue evidente y el público reaccionó con un rugido que llenó la arena. Los comentaristas no pudieron contener la emoción. Esto no está ensayado. Acaba de exponerlo enfrente de todos. Seagal, herido en su orgullo, se lanzó con un movimiento más agresivo, intentando atrapar su brazo para ejecutar una técnica de control articular. Por un instante pareció tener éxito, pues logró sujetarla con firmeza. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Ronda giró su cuerpo, utilizó el impulso de su oponente y lo obligó a soltar. En el mismo instante, contraatacó con una transición que acabó con Seagal doblado hacia atrás, con la muñeca aprisionada en una palanca dolorosa. El público contuvo la respiración. Ronda lo liberó de inmediato, mostrando un dominio absoluto del control. Dio un paso atrás y alzó las manos, señalando que podía continuar. El árbitro no tuvo que intervenir, porque ella había mostrado el respeto del verdadero artista marcial. No buscaba destruir, sino demostrar. El público explotó en vítores. Los comentaristas gritaban en sus micrófonos, y las cámaras se enfocaban en el rostro de Seagal, que estaba enrojecido, con los labios apretados en una mueca de frustración. «Esto es una lección equivocada», gruñó, apenas audible para los micrófonos. «La fuerza bruta no es arte. Ella no entiende nada». Fue entonces cuando Ronda, por primera vez desde el inicio de todo aquel conflicto,
Abrió la boca y habló. Su voz era clara, firme, sin necesidad de gritar. Las artes marciales pertenecen a cualquiera que las merezca. La frase retumbó en los altavoces como un martillazo, y el estadio entero estalló en un rugido que hizo temblar el suelo. El semblante de Seagal se endureció. En un último intento de reafirmar su imagen, cargó de nuevo contra ella, intentando un agarre al cuello que debía proyectarla hacia atrás. Pero Ronda no retrocedió. Con la precisión de un depredador, se giró, atrapó su brazo y lo lanzó al aire en un impecable Ippon Seoi Nage. El cuerpo de Seagal voló por encima de su hombro y cayó con estrépito sobre el tatami, arrancando un rugido ensordecedor de la multitud. Antes de que pudiera reincorporarse, ella ya había transitado hacia su técnica más temida, el armbar. Lo inmovilizó en el suelo, estirando su brazo con un control absoluto, demostrando que, de quererlo, podría haberle causado una lesión seria. El árbitro se lanzó hacia ellos, pero Ronda ya lo había soltado, levantándose con un movimiento ágil y retrocediendo unos pasos. Extendió la mano hacia Seagal, ofreciéndole la oportunidad de levantarse con dignidad. Seagal no aceptó. Se levantó con dificultad, rechazando el gesto, sus gafas torcidas, su respiración agitada. Intentaba recomponer su porte, pero la imagen hablaba por sí sola. Había sido derribado, sometido, dominado. El público lo sabía, los comentaristas lo sabían, y lo sabían también las cámaras que lo transmitían en directo a millones de personas. Ronda se inclinó hacia el público en un gesto final de respeto. No levantó los brazos en señal de victoria. No gritó, no celebró. Simplemente permaneció erguida, tranquila, como había estado desde el principio. La multitud, en cambio, celebró como si hubiera sido testigo de un campeonato histórico. Los gritos de «¡Ronda! ¡Ronda!» sacudieron la arena. En ese instante, quedó claro que la exhibición se había convertido en algo mucho más grande. No había sido una simple demostración de estilos, sino un enfrentamiento real donde la disciplina había vencido a la arrogancia, y el silencio había demostrado ser más fuerte que cualquier discurso. Y mientras Seagal se retiraba con el rostro sombrío y el orgullo destrozado, Ronda caminaba hacia la salida con paso sereno, dejando tras de sí el eco de una noche que el mundo no olvidaría jamás. La ovación aún resonaba en los pasillos cuando Ronda abandonó el tatami. Los gritos de la multitud, que habían llenado cada rincón de la arena, parecían adherirse a las paredes, reverberando como un eco imposible de apagar. «¡Ronda! ¡Ronda!». Seguían clamando los asistentes incluso después de que las luces se atenuaran y los altavoces anunciaran el final de la exhibición. Era un rugido colectivo que no pertenecía solo a esa noche, sino a un momento histórico que se estaba escribiendo con cada paso que ella daba al salir del escenario. En los camerinos, la atmósfera contrastaba radicalmente entre ambos bandos. En un rincón apartado, Seagal se dejaba atender por un médico que revisaba su brazo con expresión seria. Sus asistentes, tensos y en silencio, apenas se atrevían a pronunciar palabra. Él permanecía rígido, con el rostro impasible detrás de las gafas que se había apresurado a colocarse de nuevo, aunque la marca roja en su muñeca delataba la presión de la palanca a la que había sido sometido minutos antes. Su respiración era lenta pero pesada, cargada de una frustración que no encontraba salida. A su alrededor, los murmullos eran de incredulidad. Nadie había imaginado que aquella demostración se transformaría en un espectáculo tan devastador para su imagen. Del otro lado, en la sala reservada a Ronda, reinaba un silencio distinto. No era el silencio pesado de la derrota, sino uno lleno de calma y satisfacción contenida. Ella estaba sentada en un banco, con la toalla aún enredada alrededor del cuello y las manos descansando sobre las rodillas. Sus entrenadores y compañeros la miraban con respeto, algunos con sonrisas que trataban de disimular la emoción. Nadie alzaba demasiado la voz, como si comprendieran que ella necesitaba ese espacio para respirar y procesar lo ocurrido. Una joven luchadora que había asistido como invitada se acercó con timidez, sosteniendo un cartel arrugado con su nombre. Ronda lo firmó sin alardes, y antes de entregárselo le dijo con suavidad: «Recuerda, no se trata de vencer a otros,
sino de demostrarte a ti misma que perteneces aquí. Las lágrimas en los ojos de la muchacha fueron la respuesta más elocuente que pudo recibir. En la sala de prensa, mientras tanto, la tempestad ya había comenzado. Los periodistas, exaltados, tecleaban frenéticamente en sus ordenadores portátiles, enviando crónicas a las redacciones de todo el mundo. Los titulares se sucedían uno tras otro, todos con el mismo mensaje disfrazado de mil maneras. Seagal humillado. Ronda redefine el significado de artes marciales. El silencio que derrotó al ruido. En cuestión de minutos, los vídeos del enfrentamiento comenzaron a circular por redes sociales, repetidos una y otra vez. La secuencia del lanzamiento final y el armbar se convertía en bucle eterno, acompañado por comentarios, memes y análisis que inundaban la red. Los programas deportivos interrumpieron sus emisiones habituales para dedicar segmentos completos al acontecimiento. Algunos analistas se centraron en los aspectos técnicos, explicando cómo Ronda había desarmado los intentos de Seagal y había demostrado una superioridad indiscutible en el tatami. Otros prefirieron resaltar la carga simbólica del enfrentamiento. Una mujer enfrentándose al discurso arrogante de un hombre que representaba el lado más estático y dogmático de las artes marciales. Los presentadores hablaban de ella no solo como campeona, sino como un icono que había desafiado estereotipos y prejuicios con la fuerza de su disciplina. En los bares y restaurantes de Las Vegas, la conversación era la misma en cada mesa. Los clientes gesticulaban emocionados, imitando los movimientos, describiendo la caída de Seagal, repitiendo la frase de Ronda como si fuera un mantra. Las artes marciales pertenecen a cualquiera que las merezca. Esa sentencia, corta y sencilla, se repetía como una verdad indiscutible, y muchos sentían que habían presenciado algo que trascendía lo deportivo. Mientras tanto, en una suite del hotel más lujoso de la ciudad, Seagal se encontraba solo frente a un televisor encendido. La retransmisión en diferido mostraba una y otra vez los momentos de su caída, los análisis de los comentaristas, los subtítulos que hablaban de arrogancia derrumbada y de un legado en entredicho. Sostenía un vaso en la mano, observando el reflejo del whisky que se agitaba al ritmo de su respiración. Su mandíbula permanecía tensa, sus ojos ocultos tras los cristales oscuros, pero en su interior hervía una mezcla de ira y humillación que lo consumía más que el dolor físico de la llave que había sufrido. Lo que más le dolía no era el dolor pasajero en el brazo, sino la imagen repetida hasta la saciedad. Él derribado, sometido, observado por millones. Al día siguiente, la ciudad amaneció con un nuevo rostro. Los periódicos locales exhibían en sus portadas imágenes de Ronda alzándose con serenidad frente a un Seagal caído. Los titulares no dejaban lugar a dudas. La caída del mito. El silencio que habló más fuerte. Las cadenas de televisión internacionales retomaban las imágenes, mientras los programas matutinos entrevistaban a expertos, celebridades y hasta aficionados que habían asistido a la velada. El mundo entero comentaba lo mismo, y la figura de Ronda crecía hasta convertirse en un símbolo que iba más allá de las artes marciales. A pesar de la avalancha de atención mediática, ella eligió un camino distinto. En lugar de dejarse arrastrar por las invitaciones a entrevistas, apariciones televisivas o contratos publicitarios, prefirió volver a lo que conocía mejor, el entrenamiento. Rechazó ofertas millonarias, limitándose a agradecer con breves comunicados. Para ella, la verdadera victoria no estaba en el ruido mediático, sino en la coherencia con su disciplina. Su silencio, que había sido arma y escudo, continuaba siendo su respuesta a todo. Las semanas que siguieron vieron crecer su figura en el imaginario colectivo. En foros y redes sociales, mujeres y hombres de todas las edades compartían mensajes inspirados en su actitud. Jóvenes luchadoras subían vídeos entrenando bajo el lema «El silencio habla», mientras instructores de todo el mundo citaban su frase como recordatorio de que el arte marcial no pertenecía a unos pocos, sino a todos los que lo practicaban con respeto y entrega. Ella se había convertido en un símbolo sin proponérselo, y su ejemplo comenzaba a transformar la conversación sobre el lugar de las mujeres en las artes marciales. Seagal, por su parte, se recluyó.
Sus apariciones públicas se redujeron al mínimo, y los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que estaba preparando un retiro definitivo, otros que se había encerrado en un dojo privado, buscando recuperar la pureza de un arte que había convertido en espectáculo durante demasiados años. Su nombre seguía sonando, pero ya no con el aura de intocabilidad que él mismo había cultivado. Ahora, cada vez que se mencionaba, iba acompañado de la sombra de aquella caída, de la imagen de Rhonda ofreciéndole la mano que él había rechazado. Rhonda, en cambio, decidió dedicar parte de su tiempo a visitar pequeños dojos y academias. Allí, lejos de las cámaras, enseñaba a niños y jóvenes con la misma paciencia que su madre había tenido con ella. En un tatami modesto de un dojo de barrio, rodeada de chicos con cinturones mal atados y miradas nerviosas, se inclinaba con respeto y corregía posturas, animando con palabras sencillas. Una niña, especialmente insegura, le confesó al final de la clase que temía no pertenecer allí, que los demás la miraban con condescendencia. Rhonda le sonrió, se agachó a su altura y le dijo, ¿crees que perteneces aquí? La niña asintió tímidamente. Entonces no tienes que demostrarlo a nadie más que a ti misma. Esa enseñanza, transmitida con sencillez, era el verdadero legado que ella quería dejar. La victoria en la arena de Las Vegas se había transformado en algo mucho más grande que un triunfo deportivo. Era un mensaje que se expandía, que resonaba en cada rincón donde alguien dudaba de su lugar. Rhonda no había buscado humillar a Seagal, ni siquiera derrotarlo. Había buscado mostrar con hechos que el arte marcial es disciplina, respeto y perseverancia, y que pertenece a todos los que se entregan con sinceridad. La historia se repetía en documentales, en artículos de opinión, en debates televisivos, pero para ella todo se resumía en aquella frase sencilla que había pronunciado en medio del tatami y en el silencio que la había acompañado desde el inicio. Había demostrado que no era necesario gritar para ser escuchada, que no hacía falta imponerse con discursos altisonantes para dejar una huella imborrable. Había demostrado que el silencio, acompañado de acción, podía ser el arma más poderosa de todas. Con el tiempo, aquella noche en Las Vegas sería recordada no como la humillación de un hombre famoso, sino como el momento en que la voz silenciosa de una mujer resonó por encima de todo un espectáculo. Un instante donde el orgullo cayó y la autenticidad se levantó como un estandarte para futuras generaciones. Y mientras el sol se ponía sobre el desierto de Nevada, los ecos de la multitud aún parecían flotar en el aire, recordando a todos que habían presenciado algo irrepetible. El eco de la victoria de Rhonda no estaba en los titulares, ni en los aplausos, ni en las críticas, sino en la certeza de que había cambiado la forma en que el mundo veía las artes marciales. Su nombre ya no era solo el de una campeona, era el de una mujer que había demostrado que la verdadera fuerza está en la dignidad, en la disciplina y en la capacidad de levantarse una y otra vez sin necesidad de gritar. Ese eco, suave pero eterno, seguiría resonando mucho después de que las luces de Las Vegas se apagaran. Si te gustó esta historia, no te detengas aquí. Suscríbete al canal para no perderte los próximos enfrentamientos y momentos sorprendentes. Mira ahora los otros videos que aparecen en tu pantalla y descubre más historias increíbles. Y no te olvides de compartir este video con tus amigos para que ellos también vivan esta experiencia.